oportunidad que nos da de estar nuevamente en su casa. Aleluya. Vamos a ahí como está, póngase de pie y vamos a orar y después leemos su palabra y nos sentamos tranquilos ahí unas 2 horas. Amén. Aleluya. Amén. El hermano Carlos me pidió, hermano, sea conciso y preciso. Conciso sí voy a hacer, preciso no sé. Bien, vamos a hacerlo algo rápido porque él tiene una reunión con los líderes y los servidores. Vamos a orar y que el Señor nos hable y cuando salgamos de aquí, pues salgamos con un entendimiento mejor de lo que ya entendemos, lo que es la santificación y nuestra salvación. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de estar, Señor, aquí enfrente de tu pueblo, enfrente de tu iglesia, Señor. Hoy nos acercamos, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón lleno, Señor, de gratitud. Porque, Señor, hoy entramos, Señor, a este año, Señor. Hoy, Señor, entramos con el propósito, Señor, de este año serte fiel, Señor. De este año, Señor, buscar tu rostro. De este año, Señor. Oh, Padre, que seas tú el primero, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Y en todo lo que emprendamos, Señor, sea de tu mano, Señor. Padre, hoy te pido, Señor, por tu misericordia y por tu gracia, Señor, revélanos tu palabra. Danos el entendimiento, Señor, tanto a mí para explicarlo como a tu pueblo, Señor, para escucharlo, Señor, y ponerlo por obra, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, exalta a tu Hijo hoy, Señor, a través, Señor, de la prédica. Exalta, Señor, a Jesús, Señor, que Él merece toda gloria y toda honra. Y cuando salgamos de este lugar y todo te ha dicho, Señor, solamente Él se lleve la gloria, la honra y el poder en el nombre de Jesús. Romanos 4, hermanos, Romanos 4. Como saben, estamos estudiando la carta de los Romanos. Ya llevamos muchos sermones, no me acuerdo cuántos sermones llevamos, pero creo que ya llevamos como unos 15 sermones sobre la carta de Romanos y vamos a entrar al capítulo 4, vamos a entrar al capítulo 4 el día de hoy. El tercer Romano quiere salir. Capítulo 4, vamos a ir primero para poder hacer el sermón y llevarlo bien coordinado. Vamos a ir a Romanos 3:27, que está ahí atrásito, arriba. Porque el título que yo le puse, en la salvación por fe, no hay lugar para el orgullo, o no hay lugar para la jactancia. Así se llama el tema, en la salvación por fe, no hay lugar para la jactancia o para el orgullo, como usted lo quiera poner. Dice, el 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces viene la conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿es Dios solamente de los judíos? No, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Remy, ¿dónde está Remy? ¿Salió Remy? Necesito un poco de volumen a los monitores porque estamos fuera. Ok, pueden sentar y vamos a seguir leyendo. Entonces, hemos estado viendo, ¿verdad? Hemos estado viendo a los monitores quitarle un poquito de volumen. Entonces, hemos estado viendo a través de los sermones, la vez pasada estuvimos viendo
que la justicia demanda condenar al culpable y justificar al justo. Esa es la demanda de la justicia. Entonces estuvimos viendo que Dios ha pagado el precio. Digamos, Dios, como estuvimos leyendo Proverbios 17:15, estamos leyendo que dice que Dios, dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Entonces, ¿cómo es que Dios puede justificar a pecadores culpables como nosotros y seguir siendo el justo? Entonces, ese dilema y ese problema Dios lo arregló en la cruz, entregando y Jesucristo pagando la deuda que nosotros debíamos. Por eso Jesús dice, desde el está y todo ha sido pagado. Entonces, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, ha puesto la fe en el Señor Jesucristo, no tiene ninguna deuda con Dios. Delante de Dios, Él es justo porque la deuda ya fue cancelada. Nosotros teníamos una deuda con la ley porque hemos quebrantado la ley, pero a través de la fe en Jesucristo, Dios nos mira como que si no hubiésemos quebrado ningún plato ni ninguna taza. Así lo mira el Señor Jesucristo a nosotros, justo. ¿Okay? No que nosotros en verdad somos justos, sino que Él los ha declarado justos, porque nosotros éramos culpables. Pero Él los ha declarado justos. Entonces, si la justificación no es por las obras, sino es por la fe, entonces dice Pablo, ¿dónde está la jactancia? ¿Quién se puede jactar de decir, yo soy salvo por mis obras? Porque por las obras de la ley, él dice que ningún ser humano o ninguna carne es justificada delante de Dios. Ahora, ¿qué va a hacer Pablo ahorita? Pablo ahorita va a hacer una apologética y va a usar el Antiguo Testamento, porque donde dice ahí, el 31, dice 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí la palabra ley no está significando la ley mosaica ni la ley levítica, sino que aquí lo que el Señor está hablando, Pablo está hablando, donde dice la ley, se está refiriendo al Antiguo Testamento, Lo que Pablo va a hacer ahorita es que le va a enseñar a los judíos, porque los judíos iban a traer esa pregunta. Entonces, ¿qué del Antiguo Testamento? ¿Qué de todo lo que han enseñado? Entonces él dice, no invalidamos el Antiguo Testamento, que es la ley. Miren acá. No invalidamos el Antiguo Testamento, sino que confirmamos el Antiguo Testamento. Y ahora dice Pablo, yo le voy a enseñar por qué no invalidamos la ley, sino que confirmamos el Antiguo Testamento o la ley, porque en el Antiguo Testamento tampoco se perdonó pecados por guardar la ley. Tampoco, nadie. Si usted mira a Abraham, mira a Noé, mira a Moisés, mira a toda esa gente, no pudieron guardar la ley porque uno todavía no existía la ley y otros, porque si nosotros miramos la vida de esos hombres fueron pecadores igual que nosotros también. Entonces no podían ser salvos por guardar la ley, porque sabemos que Dios demanda una rectitud al 100% para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, ellos tenían, y va a empezar con el patriarca Abraham, porque ellos tenían como Abraham, que era un hombre ejemplo para ellos, pero ellos creían, aún teniendo la Biblia. Miren cómo es que teniendo la Biblia uno puede estar errado de diferentes doctrinas. Aún los judíos, teniendo la Biblia, ellos pensaban que Abraham había sido salvo
a través de las obras y creían que Abraham era un ejemplo para hacer obras, ¿no?, para la salvación o para ser justificado. Entonces él aquí le va a demostrar que no, que en el Antiguo Testamento los pecados que fueron perdonados a crédito. ¿Saben qué es a crédito, verdad? A crédito es que usted va, agarra una cosa y después le llega el pago a la casa, a crédito. Jesús dice, Abraham miró este día, Abraham fue justificado porque a él se le reveló cómo Dios iba a ser justificado. Entonces vamos a entrar al mensaje. Entonces, Pablo concluye que somos justificados por la fe sola, y esta es una palabra que los de la Reforma resaltaron mucho, o que Martín Lutero resaltó mucho, porque la palabra sola no está ahí, pero dice que concluimos, pues dice que el hombre es justificado sin, dice la Biblia, las obras de la ley, pero la palabra sola no está ahí, pero sí está entre medio de la palabra. Pablo concluye que la justificación es por fe sola, sin obras, por fe sola. Pues las obras van a venir delante, pero las obras que vamos a ver vienen después, ¿no? Vienen después, y vamos a estar viendo. Okay. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Entonces, esto quiere decir que Dios, porque en el pasaje ahí miramos, ¿es Dios solo de los judíos o es Dios de los gentiles? No, Dios es de los judíos y Dios de los gentiles. Entonces Dios va a justificar a los judíos por la fe y va a justificar a los gentiles por la fe. Como es un Dios no puede justificar a una persona. Imagínense, Dios justifica a una persona por obras y a otras personas por fe. Entonces sería un Dios, ¿no? Un Dios que no tiene equilibrio en su justicia, ¿verdad? Pero no, Dios dice que justificará al impío, al gentil y al judío de la misma manera por fe. Entonces ahorita Pablo va a refutar esta pregunta en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dice el 4, hoy sí vamos a leer el 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Usted mira a Abraham, según la carne, y lo que han leído la Biblia, ¿qué hizo Abraham, según la carne? ¿Qué hizo Abraham? Hizo algo Abraham, que nosotros decimos, a saber si yo haría eso, que él entregó a su hijo, ¿verdad? Dios le prometió a Isaac y que de él haría de su descendencia, de su simiente, haría una descendencia y serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero cuando ya Isaac está grande, Dios dice, entrégame, sacrifícame a tu hijo único. ¿Y qué hace Abraham? Abraham agarra al niño, agarra la leña y va al monte y va a sacrificar al hijo. Entonces una de esas cosas, miramos nosotros a Abraham, tiene motivo de ser justificado por la obra, porque qué obra tan grande hizo Abraham. Pero Pablo le quiere hacer entender que no es así, porque cuando Dios justificó a Abraham, no fue ahí, fue antes, fue cuando lo llamó. Entonces, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque Abraham fue justificado. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué? Gloriarse. ¿No? Si tú, o Abraham, o cualquier persona, es justificado por la gloria, por las obras de la ley, tiene de qué gloriarse. Oh, es mi esfuerzo. Oh, yo guardé esto, yo guardé otro, y guardé otro. Y es igual a las personas que se suben aquí, los predicadores que dicen, yo hago esto, yo hago esto otro, y esto otro, y esto otro, y esto otro. Entonces, si tú tienes la capacidad o tuvieras la capacidad para ser justificado por tus obras, tienes que gloriarte porque es tu propio esfuerzo. Entonces dice la palabra, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero dice, pero no fue así. Pero no para con Dios. No fue así. Porque él le va a demostrar, ¿no?,
les va a demostrar, y si yo tengo tiempo, yo también les puedo demostrar a ustedes que no, que las obras vienen después. Y yo voy a enseñar después lo que es las obras que no te salvan, pero las obras que dan evidencia de que tú eres cristiano o de que fuimos justificados. Entonces dice, pero no para con Dios. ¿Por qué no para con Dios? Porque para que una persona se gloríe, tiene que guardar la ley desde su nacimiento hasta su muerte, perfectamente. Así como la guardó el Señor Jesucristo, que dice que no había pecado en él. Y todavía él le dice a Satanás, que Satanás vino a él, pero no encontró pecado en él. Y también a los fariseos le dice que alguien me redarguya de pecado, le dice a los fariseos. Entonces ahí les va a demostrar, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Ahora, una de las cosas que Pablo va a demostrar es a través de la Escritura. ¿Qué dice? No dice qué decían las Escrituras, sino Pablo dice qué dice las Escrituras, porque las Escrituras no pierden valor, siempre tiene el valor la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Ahora, él va a apelar a las Escrituras sabiendo que los judíos conocían la Biblia como es. Ahora, Pablo va a dar en orden cómo Dios justificó a Abraham. ¿Qué dice la Biblia? No que dice fulano de tal, no que dice cuál rabino, este otro rabino, o este teólogo, sino que dice la Escritura. Gloria a Dios. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Yo quiero que vayamos a Génesis 15:6, porque ahí está, Génesis 15. El Señor le hace el llamado a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, pero en el capítulo 15 es donde Dios justifica a Abraham. Sí, Génesis 15:6. Dice la palabra, lo que está citando en Romanos 4:13, es Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, ¿de dónde había salido Abraham? Abraham había salido de Ur de los Caldeos, donde era un lugar de paganos. Su padre adoraba a dioses, y en Josué 24, Josué habla sobre eso. Al otro lado del Jordán, nuestros padres adoraban a ídolos, a dioses, pero el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: Abraham, sal de tu parentela. Entonces, ¿dónde estaba Abraham? Abraham estaba en Ur de los Caldeos cuando Dios le hace el llamado. Entonces, Abraham era un impío. Y no se puede decir que aquí fue justificado por las obras de la ley, porque no existía la ley todavía. La ley fue dada 430 o 450 años después del llamamiento de Abraham. Entonces no podía ser justificado por la ley porque ni existía la ley todavía. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, él no había hecho ninguna obra que pudiera Dios poner la mirada en él para decir: vale la pena justificarlo. Sino, él era igual que nosotros, con nosotros, como cuando nosotros venimos delante del Señor, que venimos llenos de pecado y creemos en el Señor, y Él nos declara justos. Entonces, ahí miramos que es la justificación de Abraham. Entonces, ¿qué pasa en el capítulo 17 de Abraham? Abraham recibe la circuncisión del pacto. Abraham recibe la circuncisión del pacto
como evidencia de la justificación. Es lo mismo, mucha gente dice que es lo mismo que cuando alguien acepta al Señor es justificado y se bautiza, que es la evidencia de que la persona ha sido justificada. Pero yo me voy mejor a la circuncisión del corazón, al cambio del corazón. Cuando dice, yo quitaré el corazón de piedra y pondré un nuevo corazón. Cuando dice, yo circuncidaré vuestros corazones. Yo creo que la circuncisión de Abraham y la justificación, viene primero la justificación, después viene la circuncisión, igual que el cristiano. Primero viene la justificación y después Dios va a arreglar el problema del pecado del hombre. Porque aquí estamos viendo, ¿qué les dije yo? Que aquí estamos viendo el problema del pecado exterior de nosotros, el problema del pecado que nosotros tenemos con la ley de Dios. Ese es exterior. Pero nosotros tenemos otro problema, y ese problema que tenemos nosotros es nuestro corazón. Porque Dios lo justifica, pero no lo va a dejar de esa manera. Yo les hice la ilustración. Imaginen que Dios nos meta a la tierra nueva y a los cielos nuevos con el mismo corazón, con los mismos deseos, entonces hacemos un desastre. Entonces Dios va a arreglar el problema del corazón en la circuncisión del corazón. Entonces, yo quiero que miren cuál es la forma, cómo viene Pablo poniendo esto en orden, cómo es el orden, cómo fue Abraham justificado. En el capítulo 22, hasta en el capítulo 22, Abraham ofrece a su hijo, que es en el capítulo 22. Ya ha pasado mucho tiempo cuando lo demuestra. Entonces, esto demuestra que primero es la justificación y que las obras son evidencia de la salvación. Entonces, cuando encontramos una iglesia, o algo que se llame cristiano, y te manda a ti a guardar cosas para ser salvos, entonces ha anulado la gracia. Que cuando alguien hace al revés la cosa, tú tienes que hacer esto para ser justificado delante de Dios, entonces la gracia fue nula. Porque tiene que ser solo una. ¿Es por ley o es por gracia? No pueden hacer las dos juntas. No puede. No pueden ser las dos juntas. Y aquí lo dice el apóstol. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Yo le voy a hacer esta ilustración. Si yo tengo un trabajador y ese trabajador va conmigo y trabaja la semana y el viernes o el sábado yo le pago. Pregunta, ¿es gracia o yo se lo debo a él? Yo se lo debo. Yo soy deudor de él porque yo lo contraté para que trabaje, ahora yo lo tengo que pagar. Por eso dice aquí, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, si yo le pago, porque yo le digo eso a veces, ya te veo que nunca vos me decís que gracias cuando te mando el dinero y yo le digo, y estás correcto, porque no es gracia, porque yo se lo debía a él. Y yo se lo debía, por eso no es gracia. Entonces el esfuerzo del humano, si tú quieres ser salvo por tu esfuerzo, anulas la gracia. Anulas la gracia. No hay gracia. Y si tú quieres ser salvo por gracia, anulas la ley. ¿Es una o es otra? Que no puede ser las dos mezcladas. Entonces, una iglesia que te diga, tú tienes que hacer esto y esto otro y esto otro y esto otro para ser salvo, entonces esa es ley. Eso está al revés. Y ese es el problema que le encuentra Santiago. El apóstol Santiago encuentra un problema así. Yo creo que me acompañen a Santiago 2:14, encuentra un problema.
Porque la evidencia de que una persona ha sido justificada, cuando hablamos de justificación, usted tenga en mente que es salvación. Cuando una persona ha sido salvada, las obras dan evidencias de que él ha sido salvo. Y ese es el problema que quiere arreglar esto. Mucha gente, muchas personas, miren a Santiago como Santiago está corrigiendo a Pablo, pero no es eso, sino que Santiago miró un mal, porque es el mal que nosotros miramos. Yo miro que una persona dice ser cristiana, pero sus obras son malas, no hace nada. No hace nada, cosa buena que glorifique a Dios. Porque dice Jesús que nosotros tenemos que hacer obras buenas para que los hombres glorifiquen a quién, a ti. No, glorifiquen a Dios. Es una persona que dice ser cristiano y no hace nada, ninguna obra. Entonces lo que está diciendo, contradiciendo su fe, contradiciendo lo que él cree. Y eso es lo que miró Santiago. Santiago miraba a personas y le dice hermanos, porque son hermanos. Puede ser que sean porque sean judíos o porque son cristianos, ¿no? que están en una iglesia. Entonces dice, no lo tengo, sí lo tengo. 2.14. ¿Me lo puede leer? 2.14. La fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ok, ahí. ¿De qué le servirá a un hermano decir que tiene fe, pero no tiene obras? Dice, yo tengo fe. Okay. Usted va a decir, muéstrame tu fe, va a decir Santiago. Muéstrame tu fe, muéstrame tus obras. No tengo, entonces, no tienes fe. Porque esta fe, dice Corintios, que obra por el amor. Esta fe obra por el amor a quién? Por amor a Dios y por amor a la persona. Entonces quiero encontrar yo a Santiago porque... Aleluya. Te alabamos, Señor. Hermanos míos, que vuestra fe y nuestro glorioso, Santiago, ¿qué dije? 2.14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Porque no está diciendo, porque ahí viene la confusión de muchas personas. ¿Podrá la fe salvarle? No está diciendo que se necesita fe y después se necesita obras, porque ahí la confusión. Y yo por eso quise traer este tema de Santiago, porque muchos lo responden, porque no. Okay. ¿Podrá la fe salvarle? Y esta es una que agarran los católicos romanos para decir que se necesitan los sacramentos y que se necesita las demás cosas para poder guardar, ¿no? Para poder ser justificado. Entonces dice, salvarle, y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice ir en paz, está hablando, escuchen lo que está hablando Santiago. Santiago está hablando que si tú miras a un hermano que tiene necesidad y tú tienes cómo suplir esa necesidad, pero tú en vez de ayudarle, le dices, ve en paz, no importa que te mueras del hambre, no importa que te mueras del frío, ve en paz. ¿Usted cree, hermano, que ese es un corazón de un cristiano? ¿Que fue justificado? No. No. De ninguna manera. No, esa persona está igualito que el diablo casi.
esa persona no tiene el amor de Dios. Porque más adelante dice que Dios derramó, el amor fue derramado en vuestros corazones, para que nosotros horizontalmente podamos nosotros dar amor a las personas. Entonces, lo que está destruyendo aquí Santiago es aquellas personas que dicen son cristianos cuando tienen malas obras o cuando no hacen obras buenas. Está diciendo, tú tienes una fe muerta, y si tú tienes una fe muerta, una fe fingida, no eres cristiano, no has sido justificado. Si alguno de vosotros les dice ir en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha decir cristiano? ¿De qué aprovecha venir a la iglesia? ¿De qué aprovecha hacer tantas cosas en la iglesia? No somos cristianos. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bueno, eso es lo que está diciendo. Ahora, como miramos más adelante, la justificación de Abraham, es primero, es en el principio y después vienen las obras. No vayamos a caer en el error de que nosotros busquemos la justificación a través de nuestras obras, porque nosotros vamos a invalidar la gracia de Dios. Nuestra justificación y nuestra salvación es por gracia. Es por gracia, solamente por gracia en Cristo Jesús. Entonces, este pasaje en ninguna manera contradice el mensaje de Romanos. Simplemente Santiago se encarga de corregir falsos conceptos de la fe y la mala interpretación a la que puede prestarse una lectura simple de la justificación por fe. Más adelante, Pablo dice, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces viene la mala interpretación o la mala interpretación o el mal concepto de la persona que dice, si no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia, y dice, entonces pecaremos porque no estamos bajo la gracia. Hay que pecar porque no estamos bajo la gracia, porque no estamos bajo la ley. O sea, ese es el mal concepto también de la gente decir, mira, nuestra salvación es segura. Entonces puedo hacer lo que se me da la gana. Una persona que tenga esos argumentos, esa persona no es cristiana. Porque un cristiano verdadero nunca va a tener esos pensamientos de decir, si Dios me perdona todo lo que yo hago, entonces puedo hacer lo que se me da la gana. No, un pensamiento así es un pensamiento de un hijo del diablo, un pensamiento satánico, tener esos pensamientos. Y lastimosamente, hermano, en la iglesia evangélica, cuando hablamos de la salvación por gracia y la seguridad de la salvación, que vamos a ver más adelante, empiezan a decir, entonces yo puedo hacer lo que se me da la gana. Entonces, ¿qué pasó con lo que hizo Dios en nuestro corazón? No, Dios ha cambiado nuestro corazón, no que Dios nos ha hecho una nueva criatura. ¿Cómo una nueva criatura va a pensar de esa forma? ¿Cómo una nueva criatura va a pensar continuar hacia lo malo? Entonces, simplemente de la justificación por la fe, podemos notar que para Santiago las obras son un producto ¿de qué? De evidencia. Toda obra es un producto de evidencia, no es algo que le da más tamaño a tu justicia, digamos. Dios te justificó de una vez y para siempre, digamos. No es que te justificó el 60%, como dijo alguien ahí, y después los otros 40% tú lo vas a completar por obra. No, Dios te justificó al 100%. Dios pagó la deuda el 100%. Entonces, podemos notar que para Santiago las obras son un producto de la evidencia de la fe, ya que en el verso 2:18 dice,
dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Vio? Y no está contradiciendo a Pablo, sino que está arreglando un problema que estaba en ese tiempo en las iglesias y que todavía sigue en el tiempo de hoy. Tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras, es decir, las obras que agradan a Dios. Recuerda que en Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios, que se acerque con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros no hacemos las obras sin fe, eso no le agrada a Dios. Todas las obras que tenemos que hacer nosotros es por fe. Entonces tenemos a Abraham, seguimos leyendo Romanos 12. Este tema lo voy a continuar porque no me va a dar el tiempo. Romanos 4. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica ¿a quién? No justifica al justo, porque si es justo no necesita ser justificado, porque es justo, sino que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ahora termina con Abraham, después va a regresar otra vez a Abraham, Pablo, pero ahora va con otro, va con David. Y usted se mira a David, David es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? Dice la Biblia que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero yo le pregunto, ¿David pecó? David tenía tanto pecado que Dios no le permitió hacer el templo, porque había derramado mucha sangre. Igual que Moisés, Dios dice que Moisés, no hubo hombre en la tierra más manso que Moisés. Pero ¿entró Moisés a la tierra prometida? No. ¿Por qué? Porque se enojó y desobedeció. Y Dios le dijo, golpea la piedra, le golpeó una vez y después le dijo, habla a la piedra, y lo que hizo fue que le golpeó. ¿Qué significa eso? Significa que no hubo rectitud en él. Entonces, David cuando él cae en pecado y después viene Natán y le cuenta la parábola, le dice, mira, había un hombre que tenía una ovejita y vino otro que tenía 3 ovejitas, le quitó la ovejita, se la comió porque vino una persona a visitarlo y David se enojó y le dijo, bueno, ¿qué debemos hacer con este hombre? David le dijo, que pague 7 veces y es digno de muerte. Y Natán le dice, ese eres tú. Tú te comiste la ovejita de aquel hombre que tenía una cuando tú tenías muchas ovejas. Entonces, ¿qué pasó de ahí? Que después de ahí en ese momento Natán le dice, Jehová dice que eres tú, le dice, pero él ha perdonado tu pecado. Cuando David todavía no había pedido perdón, porque todavía no sabía, no estaba él de su pecado consciente. Entonces dice, pero Jehová ha perdonado tu pecado. Entonces ahí viene David y dice, la justificación de David dice a sí mismo, ahí en el 5, no estamos en el...
Como también, en el 6, como también David habla de las aventuranzas del hombre a quien Dios distribuye ¿qué? Justicia sin obras. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Oye lo que dice David. ¿Cuándo lo dice David? Después que él había pecado. Porque según la ley, ¿qué merecía David? Muerte. Según la ley, David merecía la muerte, igual como nosotros, porque nosotros hicimos muchos pecados también. David y nosotros merecíamos la muerte, pero nosotros somos bienaventurados porque Dios no tomó en cuenta nuestras iniquidades y nuestros pecados, sino que lo llevó Jesucristo en la cruz. Entonces, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Cuántos pecados ha perdonado el Señor a ti? Aleluya, gracias Señor. ¿Qué dice el salmista? Si tuvieras en cuenta nuestros pecados, ¿quién permaneciera de pie? ¿Quién? Santo. Alguien que se para aquí y diga yo. Santo. Nadie. Cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Ahora, ¿por qué dice David cubiertos, hermano? ¿Por qué dice David cubiertos y no quitados? Porque él tenía en la mente el sacrificio de los corderos, de la sangre de los corderos, que la sangre de los corderos nomás cubría el pecado, pero que apuntaban al sacrificio de Jesucristo, que Él es el cordero que quita el pecado del mundo. No solo lo cubra, sino que lo quita de una vez para siempre. Y hace una ilustración y lo tira a lo profundo del mar y jamás se acuerda de él. Entonces, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurados nosotros, que el Señor no los ha inculpado del pecado. Porque si Él lo hubiera dado conforme a lo que nosotros merecemos. Entonces Dios nos declara, yo voy terminando, Dios nos declara justo en la misma esencia de la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Es una posición imputada y puesta en nuestra cuenta. La justicia de Cristo es puesta en nuestra cuenta y nosotros estamos bien con Dios y nuestro pecado, nuestras iniquidades son puestas o fueron puestas en la cruz de Jesucristo. Hermanos, ya los de alabanza pueden pasar. Esta posición imputada y puesta a nuestra cuenta es irrevocable. Escuchen esto. Esta no es que Dios puso la cuenta tuya, la justicia de Cristo, y si tú te portas, cometiste un pecado, Dios va y te quita esa justicia, entonces no sería por gracia, sino sería por obra. Es irrevocable, es perfecta, es intocable y es permanente. Esta justificación es permanente porque es al principio y no es al final. La justificación es cuando Dios hace el llamado a la persona impía. La persona impía cree, Dios lo justifica y de ahí es justificado por toda la vida. No es unos días eres condenado y otros días estás justificado. No. Esta justificación que da Dios es para siempre. No hay niveles. No. En la santidad, que vamos a ver más adelante, en la santidad tú unos días puedes ser más santo que otros días. Unos días puedes estar a este nivel, otros días puedes estar a este nivel en la santificación progresiva, pero en la justificación es una línea que no baja porque es la justicia de Cristo. Si alguien dice que se necesita obra para llegar
para ser salvo, ser justificado, entonces lo que está declarando es que la vida y la muerte de Jesucristo no tienen el poder para salvarlo, que se necesita algo extra, pero no. Es irrevocable, es perfecta, es intocable y permanente. Tal justicia es la ancla de nuestra salvación, la piedra angular de la seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús. Vamos a ponerlo en pie. Hay un pacto en las enseñanzas de los 7 pactos que tiene la iglesia reformada. Hay un pacto que se llama el pacto de redención. Este pacto de redención consiste en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto para redimir al pecador, para redimir al hombre. El Padre hace un plan. Dice Efesios que desde antes de la fundación del mundo Dios nos escogió. Entonces, el Padre hace un plan. El Hijo lo ejecuta. Envía al Hijo, el Hijo se hace carne y ejecuta ese plan. Recuerda que el Señor en el aposento alto dice: la obra que me diste la he terminado. Porque Él viene a ejecutar el plan que hizo Dios, Hijo y Espíritu Santo. Él se va, muere, ejecuta el plan y deja al Espíritu Santo como la seguridad o el sello de nuestra salvación. Ahora todo el que está trabajando en nuestras vidas, en nuestro corazón, es el Espíritu Santo. Cuando tú cometes algo malo, el Espíritu Santo te redarguye y te lleva otra vez a la senda, te pone otra vez en el camino. Así trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nosotros empezamos a no hacerle caso, Él se entristece, pero Él está ahí, porque es la garantía de nuestra salvación, hasta, dice, la redención adquirida. Cuando Abraham, Dios lo justificó, en el capítulo 12, cuando vayas a tu casa y lo leas, en el capítulo 15, se hace un sacrificio. Se parten 2 animales, unas palomillas, y se partían los 2 animales en mitad. Y cuando hacían un pacto, los hombres pasaban los 2 sobre los animales. Pasaban sobre los animales. Eso significaba que el que no cumpliera el pacto iba a ser partido así, como esos animales. Ese es el pacto que hacen. En Génesis 15 dice que Abraham trajo los animales, los partió y él estaba recostado en una piedra y se durmió. Pero al anochecer él vio como una antorcha de fuego pasaba por los animales. Era Dios haciendo un pacto. Cuando Dios le prometió a Abraham que de su descendencia iba a ser multitudes, iba a ser bendita todas las naciones. Yo le hago la pregunta: ¿Abraham pecó? Abraham pecó, tomó Agar, tuvo otro hijo. Abraham pecó mucho, fue donde Faraón mintió, donde Melec mintió, pero la promesa no fue quitada. La promesa continuó, porque la promesa no dependía de lo que Abraham hiciera. ¿Por qué? Porque había sido por gracia y no por obra. Entonces, nosotros estamos seguros, hermanos, porque la seguridad que nosotros tenemos es porque la salvación es por gracia, no es por fe, no es por obras. Porque hacer por gracia, cuando nosotros fallamos, el Señor no anula la promesa. Porque Dios no
Eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue la ley. Haciendo estas cosas, dice la palabra, viviréis. Pero en la fe, en la gracia es más el justo por la fe vivirá. Por gracia, somos salvos por gracia. Sigamos con gracia, Señor. Sigamos adelante con el Señor. Ya pagó la deuda. Lo que nos hace falta a nosotros es llegar a ese día. No tenemos deuda con Dios. No tenemos. Jesucristo ha pagado la deuda. Así que tú tienes la confianza de ir delante del Señor. El pecado no es motivo de alejarte de Dios, hermano. El pecado no es motivo de alejarte de Dios. El pecado, cuando pecamos, hay que venir a los pies de Cristo y decir, Señor, he pecado. He pecado contra ti, Señor, y encontrarás misericordia, porque la justicia de Jesucristo te cubre. La justicia de Cristo nos cubre a nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque si fuera por obras,